Capítulo 29. Los reptiles. Filocordados. Clase reptiles. Una charca en miniatura. Los anfibios, con sus patas bien desarrolladas, su sistema sensorial y respiratorio rediseñados y las modificaciones del esqueleto postcraneal para soportar el cuerpo en el aire, habían realizado una notable conquista de la tierra, pero sus huevos sin cáscara y sus larvas con branquias obligaban a un desarrollo forzosamente acuático. El linaje que comprende a los reptiles, las aves y los mamíferos produjo un huevo que podía mantenerse en tierra. Este huevo con cáscara, quizás más que cualquier otra adaptación, independizó a los primeros reptiles del ambiente acuático al liberar el proceso del desarrollo de sus etapas en el agua o en ambientes extremadamente húmedos. En realidad, estas etapas en la charca no se eliminaron, sino que quedaron relegadas al interior de una serie de membranas extraembrionarias que proporcionaban un soporte perfecto para el desarrollo. Una membrana, el amnios, encierra una cavidad llena de líquido, la charca, entre comillas, en la que flota el embrión. Otro saco membranoso, el alantoides, sirve tanto como superficie respiratoria como de almacén de residuos nitrogenados. Rodeando a ambas hay una tercera membrana, el corium, a través de la cual puede circular libremente el oxígeno y el dióxido de carbono. Por último, y alrededor de todo el conjunto, hay una cáscara protectora, coriácea y porosa. Cortado el último lazo con la respiración acuática, la conquista del medio terrestre por los vertebrados estaba asegurada. Los primitivos tetrápodos del Paleozoico, que desarrollaron este patrón reproductor, fueron los antecesores de un conjunto monofilético denominado los amniotas, bautizados así por el nombre de la masa interna de las tres membranas extraembrionarias, el amnios. Antes del final de la era paleozoica, los amniotas se habían diversificado en múltiples líneas que dieron lugar a todos los grupos de reptiles, a las aves y a los mamíferos. Posición en el reino animal. Los reptiles modernos comprenden dos de las tres líneas de vertebrados amniotas que se originaron a partir de primitivos tetrápodos semejantes a anfibios, a finales de la era paleozoica. Estos dos linajes son los amniotas anápsidos, representados por las tortugas, y los amniotas diápsidos, que comprenden a lagartos, serpientes, cocodrilos y tuataras. Son los supervivientes de una enorme radiación de amniotas del Mesozoico, incluidos los dinosaurios, la mayoría de los cuales se extinguieron al final de este periodo. Tal y como se ha definido tradicionalmente, la clase reptiles resulta parafilética, porque excluye a las aves, que son los descendientes del antecesor común de la línea diápsida. El tercer linaje de amniotas, los sinápsidos, dio lugar a los actuales mamíferos. Aportaciones biológicas. 1. El huevo amniótico con cáscara, que evolucionó con los primeros amniotas del Paleozoico, está provisto de membranas extraembrionarias que proporcionaron un completo sistema de soporte vital para el embrión. Ello permitió a los amniotas poner los huevos en tierra. En algunos reptiles vivíparos, las membranas extraembrionarias están reestructuradas para formar una placenta, que recuerda y en cierto modo repite la evolución de la compleja placenta de los mamíferos en el linaje de los sinápsidos. 2. Una piel fuerte, seca y altamente queratinizada que protege contra la desecación y las heridas. Las escamas de los reptiles y las plumas de las aves surgen como elevaciones de la epidermis sobre una capa dérmica nutritiva. 3. Músculos de la mandíbula más grandes y potentes, que permiten un cierre poderoso. Las aberturas temporales en el cráneo diápsido proporcionaron el espacio para músculos temporales masivos. 4. Fecundación interna, en la que el esperma es introducido directamente en el sistema genital femenino mediante un órgano copulador. Y 5. Adaptaciones eficaces para la conservación del agua, como el riñón metanéfrico, que excreta residuos nitrogenados en forma de ácido úrico. Tales adaptaciones permitieron a los reptiles y a las aves ocupar muchos hábitats terrestres. Los miembros de la clase parafilética reptiles, del latín repto, arrastrarse, son los primeros vertebrados auténticamente terrestres.
Con unas 7.000 especies, aproximadamente 300 viven en los Estados Unidos y Canadá, que ocupan una gran variedad de hábitats terrestres y acuáticos. Los reptiles son claramente un grupo abundante y diverso. Sin embargo, los reptiles son recordados más por lo que fueron en otro tiempo que por lo que son en la actualidad. La era de los reptiles, que duró 170 millones de años, vio la aparición de una gran cantidad de linajes reptilianos, formando un amplio conjunto de formas terrestres y acuáticas. Entre ellos se encontraban los dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros, muchos de tamaño gigantesco y de aspecto impresionante, que dominaron totalmente la vida en la Tierra. Después, durante la extinción masiva al final del Mesozoico, declinaron rápidamente. Entre los pocos grupos de reptiles que sobrevivieron a la extinción del Mesozoico se encuentran los reptiles actuales. Uno de ellos, el tuatara, Sphenodon de Nueva Zelanda, es el único superviviente de un grupo cuyos componentes desaparecieron hace 100 millones de años. Sin embargo, otros, como los lagartos y serpientes, se han desarrollado desde la extinción mesozoica y han dado lugar a grupos diversos y abundantes. La comprensión de los 300 millones de años de historia de los reptiles sobre la Tierra es complicada debido a que los fenómenos de convergencia y paralelismo aparecen profusamente y a que existen grandes lagunas en el registro fósil. Origen y radiación adaptativa de los reptiles. Como se ha mencionado en el prólogo de este capítulo, los amniotas son un grupo monofilítico que evolucionó a finales del Paleozoico. La mayoría de los paleontólogos está de acuerdo en que los amniotas surgieron a partir de un grupo de tetrápodos semejantes a los anfibios al principio del periodo carbonífero del Paleozoico. A finales del Carbonífero, los amniotas se dividieron en 3 linajes. El primero de ellos, los anápsidos, del griego an, sin, más apsis, arco, se caracterizaron por un cráneo sin abertura temporal detrás de las órbitas, es decir, que tras los ojos del cráneo estaba completamente techado, entre comillas, con un hueso dérmico. Este grupo está representado en la actualidad solamente por las tortugas. Su morfología es una extraña mezcla de rasgos primitivos y especializados que ha permanecido casi sin cambios desde que las tortugas aparecieron por primera vez en el registro fósil en el Triásico, hace unos 200 millones de años. El segundo linaje, los diápsidos, del griego di, doble, más apsis, arco, dio lugar al resto de los órdenes de reptiles y a las aves. El cráneo diápsido estaba caracterizado por la presencia de 2 aberturas temporales, un par situado en las mejillas y un segundo par localizado sobre este último y separado de él por un arco óseo. Aparecieron 3 subgrupos de diápsidos: los lepidosaurios, que comprenden a los extintos ictiosaurios marinos y a todos los reptiles actuales, salvo tortugas y cocodrilos; los arcosaurios, más evolucionados, que incluyen a los dinosaurios y sus parientes y a los actuales cocodrilos y aves. Un tercer y más pequeño grupo, los sauropterigios, comprendía varios grupos acuáticos extintos, los más llamativos de los cuales eran los grandes plesiosaurios de cuellos larguísimos. Un tercer linaje es el de los sinápsidos, del griego sin, juntos, más apsis, arco, los reptiles mamíferoides. El cráneo sinápsido presenta un único par de aberturas temporales situadas en las mejillas y bordeadas por un arco óseo. Los sinápsidos fueron el primer grupo de amniotas en diversificarse, dando lugar primero a los pelicosaurios, después a los terápsidos y por último a los mamíferos. Características de la clase reptiles. 1. Forma variable, compacta en algunos, alargada en otros, cuerpo cubierto con un exoesqueleto de escamas córneas epidérmicas, a veces con el añadido de algunas placas óseas dérmicas, tegumento con pocas glándulas. 2. Extremidades pares, normalmente con 5 dedos y adaptadas para trepar, correr o nadar, faltan en las serpientes y en algunos lagartos. 3. Esqueleto bien osificado, costillas con esternón, no existe en las serpientes, formando una caja o jaula torácica completa, cráneo con un cóndilo occipital. 4. Respiración por pulmones, sin branquias, cloaca utilizada por algunos para respirar, arcos branquiales durante el desarrollo embrionario. 5. Corazón tricameral, cocodrilos con corazón tetracameral,
normalmente un par de arcos aórticos, circulaciones pulmonar y sistémica funcionalmente independientes. 6. Ectotérmicos, algunos lagartos y serpientes con termorregulación de tipo etológico. 7. Riñón metanéfrico, par, ácido úrico como principal residuo nitrogenado. 8. Sistema nervioso con los lóbulos ópticos en la región dorsal del encéfalo, 12 pares de nervios craneales además del nervio terminal. 9. Sexos separados, fecundación interna. Y 10. Huevos cubiertos con una cáscara calcárea o coriácea, membranas extraembrionarias, amnios, corión, saco vitelino y alantoides, durante la vida embrionaria, sin estados larvarios acuáticos. Cambios en la clasificación tradicional de los reptiles. Con el uso cada vez mayor de la metodología cladista en zoología y su insistencia en la disposición jerárquica de grupos monofiléticos, se han hecho importantes cambios en la clasificación tradicional de los reptiles. Aunque los reptiles comparten un antecesor común, la clase reptiles no es considerada ya por los cladistas como un taxón válido, porque no es monofilética. Definida como hasta ahora, la clase reptiles excluye al resto de los amniotas, aves y mamíferos, que comparten un origen común con los reptiles. En consecuencia, estos son un grupo parafilético, porque no incluyen a todos los descendientes de su antecesor común más reciente. Los reptiles pueden identificarse solamente como amniotas que no son ni aves ni mamíferos. Esto aparece claramente en el árbol filogenético de los amniotas. Un ejemplo de este problema es la ascendencia compartida de aves y cocodrilos. Basándose únicamente en caracteres derivados compartidos, los cocodrilos y las aves son grupos hermanos, es decir, descienden de un antecesor común más reciente que cualquier otro que compartan con otro linaje de reptiles actuales. Por tanto, los cocodrilos y las aves pertenecen a un grupo monofilético independiente de los otros reptiles, y de acuerdo con las reglas del cladismo, deben ser asignados a un clado que los separe del resto de los reptiles. Este clado está de hecho reconocido, son los arcosaurios, un grupo que también incluye a los extintos dinosaurios. Por tanto, las aves deben ser clasificadas como reptiles. Los arcosaurios, más su grupo hermano los lepidosaurios, tuataras, lagartos, serpientes y anfisbénidos, constituyen un grupo monofilético que ciertos taxónomos denominan reptiles. De esta forma, el término reptiles se redefine para incluir a las aves, en contraste con su uso tradicional. Sin embargo, los taxónomos evolutivos arguyen que las aves representan una nueva zona adaptativa y un nuevo grado de organización, mientras que los cocodrilos permanecen en la zona y grado generales de los reptiles. Según este punto de vista, se reconoce la novedad morfológica y ecológica que suponen las aves mediante el mantenimiento de la clasificación tradicional, que sitúa a los cocodrilos en la clase reptiles y a las aves en su clase independiente. Tales conflictos de opinión entre los defensores de las dos principales escuelas taxonómicas, el cladismo y la taxonomía evolutiva, ha tenido el saludable efecto de forzar a los zoólogos a reconsiderar sus puntos de vista sobre la genealogía de los amniotas y sobre cómo las clasificaciones de los vertebrados deberían reflejar la genealogía y el grado de divergencia. En nuestro tratamiento retendremos la clase reptiles porque es aún una práctica muy extendida, pero hacemos énfasis en que esta clasificación está sujeta a importantes revisiones. Características de los reptiles que los distinguen de los anfibios. 1. Los reptiles tienen una piel dura, seca y escamosa que les ofrece protección contra la desecación y daños físicos. La piel consta de una delgada epidermis que se muda periódicamente y una dermis bien desarrollada y mucho más gruesa. La dermis está provista de cromatóforos, las células portadoras de pigmentos que proporcionan a muchos lagartos y serpientes sus llamativos colores, pero es también la capa que desgraciadamente para sus portadores se convierte en la piel de serpiente o de caimán tan estimada en marroquinería para la confección de zapatos y bolsos. Las escamas características de los reptiles están formadas principalmente por queratina, derivan fundamentalmente de la epidermis y por tanto no son homólogas de las escamas de los peces, que son estructuras óseas y dérmicas. En algunos reptiles, tales como los caimanes,
Las escamas permanecen a lo largo de toda la vida, creciendo gradualmente para suplir el desgaste. En otros, tales como las serpientes y los lagartos, crecen nuevas escamas bajo las antiguas, que entonces se mudan a intervalos. Las tortugas añaden nuevas capas de queratina bajo las viejas capas de los escudos aplanados, que son también escamas modificadas. Las serpientes dan la vuelta a su vieja piel, epidermis y dermis, al mudarla. Los lagartos no hacen esto, y la camisa mudada debe quedar casi intacta o desgarrarse a jirones. 2. El huevo con cáscara, amniótico, de los reptiles contiene alimento y membranas protectoras que permiten el desarrollo embrionario en tierra seca. Los reptiles ponen sus huevos sobre la tierra, en lugares protegidos. Los jóvenes nacen como individuos pulmonados más que como larvas acuáticas. La adopción del huevo con cáscara marca una gran separación entre los anfibios y los reptiles, y probablemente más que ninguna otra adaptación contribuyó al declinar de los anfibios y al ascenso de los reptiles. 3. Las mandíbulas de los reptiles están eficazmente diseñadas para aplicar una fuerza de trituración sobre sus presas. Las mandíbulas de los peces y de los anfibios están diseñadas para cerrar rápidamente la boca, pero una vez que la presa es capturada solo pueden aplicar una ligera fuerza estática. Los músculos de las mandíbulas de los reptiles son mucho más anchos, más largos y de mejor disposición para proporcionar una ventaja mecánica. 4. Los reptiles tienen algún tipo de órgano copulador que permite la fecundación interna, que es un requisito obvio para un huevo con cáscara, ya que el esperma debe alcanzar al huevo antes de que éste sea protegido. El esperma de los testículos pares es transportado por los vasos deferentes hasta el órgano copulador, que es una evaginación de la pared de la cloaca. El sistema femenino consta de un par de ovarios y unos oviductos. Las paredes glandulares de los oviductos segregan la albúmina, fuente de aminoácidos, minerales y agua para el embrión, y la cáscara para los grandes huevos. 5. Los reptiles tienen un sistema circulatorio más efectivo y una presión sanguínea más alta que los anfibios. En todos los reptiles, la aurícula derecha, que recibe sangre no oxigenada del cuerpo, está separada de la aurícula izquierda, que recibe sangre oxigenada de los pulmones. En los cocodrilos existen dos ventrículos también completamente separados. En los restantes reptiles los ventrículos están separados solo de forma incompleta. Los cocodrilos son por tanto los primeros vertebrados con un corazón cuatripartito. Incluso en los reptiles con separación incompleta de los ventrículos, los patrones de flujo dentro del corazón evitan la mezcla de sangre pulmonar oxigenada y sistémica no oxigenada. Todos los reptiles, por tanto, tienen dos circulaciones funcionalmente independientes. 6. Los pulmones de los reptiles están mejor desarrollados que los de los anfibios. Los reptiles dependen casi exclusivamente de los pulmones para el intercambio gaseoso, suplementados por una respiración parcial a través de una membrana faríngea en varias tortugas acuáticas. A diferencia de los anfibios, que fuerzan la entrada de aire en los pulmones con los músculos de la boca, en los reptiles el aire es absorbido dentro de los pulmones por ensanchamiento de la cavidad pleural, que se produce por expansión de la caja torácica, lagartos y serpientes, o por movimientos de los órganos internos, tortugas y cocodrilos. La respiración cutánea, tan importante en la mayoría de los anfibios, ha sido completamente desechada por los reptiles. 7. Los reptiles han desarrollado eficaces estrategias para evitar la pérdida de agua. Aunque el riñón de los reptiles es un metanefros avanzado con su propio conducto de salida, uréter, carece de las asas de Henle del metanefros más perfeccionado de los mamíferos y por tanto es incapaz de producir una orina más concentrada que su propio fluido corporal. En vez de ello, muchos reptiles tienen glándulas de la sal situadas cerca de las narinas o de los ojos, en la lengua en los cocodrilos marinos, que producen un fluido salino fuertemente hiperosmótico con respecto a los líquidos corporales. Los residuos nitrogenados son expulsados como ácido úrico, en vez de como urea o amoníaco. El ácido úrico tiene una solubilidad muy baja y precipita fácilmente, permitiendo conservar la valiosa agua. La orina de muchos reptiles es una pasta semisólida. 8. Todos los reptiles, excepto las formas ápodas,
tienen su soporte corporal mejor desarrollado que los anfibios y unas extremidades más eficazmente diseñadas para desplazamientos sobre la tierra. A pesar de ello, la mayoría de los reptiles modernos caminan con sus patas dirigidas hacia afuera y con el vientre cerca del suelo. Sin embargo, la mayoría de los dinosaurios y algunos lagartos actuales andaban sobre patas erguidas por debajo del cuerpo, la mejor disposición para un desplazamiento rápido y para soportar el peso del cuerpo. Muchos dinosaurios caminaban únicamente apoyándose sobre sus poderosas extremidades posteriores. 9. El sistema nervioso reptiliano es considerablemente más avanzado que el anfibio. Aunque el encéfalo de los reptiles es pequeño, el cerebro ha aumentado de tamaño en relación con el resto del encéfalo. Los cocodrilos tienen la primera corteza cerebral verdadera, el neopáleo. Las conexiones del sistema nervioso central están más evolucionadas y permiten tipos de comportamiento desconocidos en los anfibios. Con la excepción del oído, los órganos sensoriales están en general bien desarrollados. El órgano de Jacobson, una cámara olfatoria especial que aparece en muchos tetrápodos, está particularmente bien desarrollado en serpientes y lagartos. La lengua lleva los olores hasta este órgano. Características y modos de vida de los órdenes de reptiles. Reptiles anápsidos, subclase anápsidos. Orden Testudines, quelonios, las tortugas. Las tortugas descienden de uno de los linajes anápsidos más antiguos, probablemente relacionado con los procolofónidos de finales del Pérmico, pero las tortugas como tales no aparecen en el registro fósil hasta el Triásico superior, hace unos 200 millones de años. Desde entonces las tortugas han llegado hasta nuestros días con muy pocos cambios en su morfología primitiva. Están cubiertas por una coraza que consta de un caparazón dorsal, llamado espaldar, y un plastrón ventral, término francés que significa placa del pecho. Torpes como parecen ser dentro de sus corazas protectoras, son de todas formas un grupo variado y muy próspero, que parece haberse acomodado bien a la presencia humana. La coraza es parte tan propia del animal que en ella quedan incluidas las vértebras torácicas y las costillas. Está compuesta por dos capas, una externa, córnea, de queratina y otra interna, de hueso. Nuevas capas de queratina se van añadiendo bajo la vieja a medida que la tortuga crece y envejece. Los términos tortuga y galápago designan de forma variada a distintos miembros de los quelonios, aunque el uso más general aplica tortuga para las formas terrestres y reserva galápago para los quelonios acuáticos. Más confuso es el caso del inglés, con tres términos, turtle, tortoise y terrapin, para designar a estos animales, que además se aplican de forma opuesta en Norteamérica y en las Islas Británicas. La mandíbula de las tortugas carece de dientes y está provista de placas córneas robustas para aprehendar y masticar el alimento. Una consecuencia de vivir dentro de una cubierta rígida con las costillas fusionadas es que las tortugas no pueden expandir su pecho para respirar, problema que solucionaron utilizando algunos de los músculos abdominales y pectorales a modo de diafragma. El aire es impulsado al contraer los músculos de los flancos de las extremidades para hacer más grande la cavidad corporal. La exhalación de aire es también activa y se realiza desplazando hacia atrás la cintura pectoral dentro del caparazón para de esta forma comprimir las vísceras y forzar el aire fuera de los pulmones. Muchas tortugas acuáticas obtienen suficiente oxígeno simplemente bombeando agua en su cavidad bucal, lo que les permite permanecer sumergidas durante prolongados periodos y se mantienen inmóviles. Cuando están activas deben respirar por sus pulmones con mayor frecuencia. El encéfalo de una tortuga, como el de otros reptiles, es pequeño, nunca excede del 1% del peso corporal. El cerebro, sin embargo, es mayor que el de un anfibio, por lo que son capaces de aprenderse los trucos de un laberinto casi tan rápidamente como las ratas. Las tortugas tienen tanto oído medio como interno, pero su percepción de sonidos es pobre. No es raro, por tanto, que sean prácticamente mudas, aunque muchas tortugas emiten algunos sonidos como gruñidos durante el apareamiento. Para compensar la poca audición, las tortugas poseen un buen sentido del olfato, visión aguda y una percepción de los colores tan buena como la de los seres humanos. Las tortugas son ovíparas,
con fecundación interna, e incluso las formas marinas entierran sus huevos amnióticos en la tierra. Normalmente se molestan bastante en la construcción de los nidos, pero una vez que los huevos han sido depositados y cubiertos, la hembra los abandona. Una característica curiosa de la reproducción de las tortugas es que en ciertas familias, como en todos los cocodrilos y algunos lagartos, la temperatura del nido determina el sexo de las crías. En las tortugas, las bajas temperaturas durante la incubación producen machos, mientras que con más calor nacen hembras. Todos estos reptiles dependientes de la temperatura carecen de cromosomas sexuales. Las grandes tortugas marinas, al flotar en un medio de mayor densidad, pueden alcanzar 2 metros de longitud y pesar 725 kilogramos. Una de estas es la tortuga coriácea, también llamada tortuga laúd. La tortuga verde, llamada así debido a la grasa verduzca que tiene en su cuerpo, puede superar 360 kilogramos. Aunque la mayor parte de los individuos de esta especie, de interés económico y altamente explotada, rara vez llega a alcanzar suficientes años como para llegar a estos tamaños. Algunas grandes tortugas de tierra pueden pesar varios cientos de kilogramos, como las gigantes de las Galápagos, que tanto intrigaron a Darwin durante su visita a las islas en 1835. La mayor parte de las tortugas terrestres son bastante lentas. 1 hora de marcha rápida desplaza a una de estas grandes tortugas de las Galápagos aproximadamente unos 300 metros. Su bajo metabolismo probablemente explica su longevidad, ya que algunas se piensa que llegan a sobrepasar los 150 años. El caparazón, como las armaduras medievales, ofrece ventajas obvias. La cabeza y los apéndices se pueden recoger dentro de él para protegerse. Las familiares tortugas caja, Terrapene carolina, tienen un plastrón articulado, formando 2 partes móviles que pueden ser plegadas contra el espaldar, tan fuertemente que no se puede meter ni la hoja de un cuchillo entre las mismas placas del caparazón. Algunas tortugas, como las mordedoras del oeste de Estados Unidos, Quelidra serpentina, tienen caparazones reducidos, de tal manera que el retirar la cabeza y las extremidades a fin de protegerse es totalmente imposible, pero sin embargo tienen otro tipo de defensa temible, como indica su nombre. Son totalmente carnívoras, devoran peces, ranas, aves acuáticas y prácticamente cualquier cosa que se ponga al alcance de sus poderosas mandíbulas. La tortuga caimán atrae a los peces despistados dentro de su boca con un cebo carnoso formado por su lengua. Las tortugas mordedoras son totalmente acuáticas y únicamente se acercan a la costa para poner sus huevos. Reptiles diápsidos, subclase diápsidos. Los reptiles diápsidos, es decir, los reptiles cuyo cráneo tiene 2 aberturas temporales, se clasifican en 3 líneas, superórdenes. 2 de ellos tienen representantes actuales: el superorden Lepidosaurus, que comprende a lagartos, serpientes, culebrillas ciegas y esfenodón, y el superorden Archosaurus, representado por los cocodrilos. Orden Escamosos, lagartos, serpientes y culebrillas ciegas. Los lagartos y las serpientes del orden Escamosos son los productos más recientes de la evolución de los diápsidos y comprenden aproximadamente el 95% de todos los reptiles actuales. Los lagartos aparecen en el registro fósil ya en el Pérmico, pero no comenzaron su radiación adaptativa hasta el Cretácico, cuando los grandes dinosaurios estaban en el cenit de su existencia. Las serpientes aparecieron a finales del Cretácico, probablemente a partir de un grupo de lagartos cuyos descendientes incluyen al monstruo de Gila y los varanos. 2 adaptaciones en particular caracterizan a todas las serpientes: el alargamiento extremado del cuerpo con el consecuente desplazamiento y reorganización de los órganos internos y la posibilidad de tragar grandes presas. Los anfisbenios, las culebrillas ciegas, que aparecen por primera vez en el registro fósil de principios de la era cenozoica, tienen especializaciones estructurales relacionadas fundamentalmente con sus hábitos excavadores. Los cráneos diápsidos de los escamosos están modificados desde la condición diápsida ancestral por la pérdida del hueso dérmico ventral y posterior a la abertura temporal inferior. Inciso: el mundo mesozoico de los dinosaurios.
cuando en 1841 el anatomista inglés Richard Owen acuñó el término dinosaurio, que significa lagarto terrible, para describir a los reptiles fósiles del Mesozoico. Solo se conocían 3 géneros de dinosaurios escasamente estudiados, pero al sucederse rápidamente los nuevos y maravillosos descubrimientos de fósiles, en 1887 los zoólogos ya eran capaces de distinguir 2 grupos de dinosaurios basándose en las diferencias estructurales de sus cinturas pelvianas. Los saurisquios, que significa cintura de lagarto, tenían una pelvis simple, de 3 ramas, con los huesos de la cadera dispuestos de forma muy parecida al resto de los reptiles. El ilion, ancho y con forma de pala, se unía a la columna vertebral mediante robustas costillas. El pubis y el isquion se extendían hacia abajo y hacia atrás, respectivamente, y los 3 huesos se unían en la fosa de la cadera, una profunda abertura lateral. Los ornitisquios, que significa cintura de ave, tenían una pelvis en cierta manera más completa. El ilion y el isquion estaban dispuestos de la misma forma que los saurisquios, pero el pubis de los ornitisquios era un hueso estrecho, en forma de bastón, con salientes hacia adelante y hacia atrás y adosado al isquion. Sorprendentemente, aunque la pelvis de los ornitisquios era similar a la de las aves, como sugiere su nombre, estas pertenecen al linaje de los saurisquios. Los dinosaurios y sus parientes actuales, las aves, los arcosaurios, primeros lagartos, son un grupo que incluye a los tecodontos, primeros arcosaurios restringidos al Triásico, los cocodrilos y los pterosaurios. Tal como se reconocen tradicionalmente, los dinosaurios son un grupo parafilético, ya que no incluyen a las aves, que son descendientes del antecesor común de los dinosaurios. Entre las diversas radiaciones de los arcosaurios en el Triásico surgió una estirpe de tecodontos con extremidades dirigidas por debajo del cuerpo, que producían una postura erguida. Este linaje dio lugar a los primeros dinosaurios de finales del Triásico. En Herrerasaurus, un dinosaurio bípedo de Argentina, se observa una de las características distintivas de los dinosaurios. Caminaba erguido sobre patas columnares, en vez de con las patas extendidas hacia afuera, como los anfibios y reptiles actuales. Esta disposición permitía a las patas soportar el enorme peso del cuerpo a la vez que proporcionaba una carrera rápida y eficaz. Aunque su origen es incierto, se han propuesto 2 grupos de dinosaurios saurisquios de acuerdo con las diferencias en su locomoción y hábitos alimenticios: los terópodos, carnívoros y bípedos, y los saurópodos, herbívoros y cuadrúpedos, sauropodomorfos. Celophysis fue un terópodo primitivo con una forma corporal típica de todos los terópodos: patas traseras poderosas con 3 dedos en cada pie, cola larga y pesada como contrapeso, débiles patas delanteras para agarrar, cuello flexible y una gran cabeza con mandíbulas armadas de dientes en forma de puñal. Los grandes depredadores, como Allosaurus, común durante el Jurásico, fueron sustituidos por carnívoros aún mayores, como Tyrannosaurus, que alcanzaba una longitud de 14,5 metros, casi 6 metros de alzada y un peso de más de 7.200 kilogramos. No todos los depredadores saurisquios eran tan impresionantes. Algunos eran ágiles y vivaces, como Velociraptor, que significa depredador veloz, del Cretácico superior. Los saurisquios herbívoros, o lo que es lo mismo, los saurópodos cuadrúpedos, aparecieron a finales del Triásico. Aunque los primeros saurópodos fueron dinosaurios de tamaño pequeño o mediano, los del Jurásico y el Cretácico alcanzaron proporciones gigantescas, los mayores vertebrados terrestres que han existido nunca. Brachiosaurus alcanzaba los 25 metros de longitud y podía haber pesado más de 30 toneladas. Se han descubierto saurópodos incluso más grandes. Supersaurus medía 43 metros. Con largos cuellos y largas patas delanteras, los saurópodos fueron los primeros vertebrados adaptados para alimentarse de los árboles. Alcanzaron su mayor diversidad en el Jurásico y comenzaron a declinar en abundancia y variedad durante el Cretácico. El segundo grupo de dinosaurios, los ornitisquios, fueron todos herbívoros. Aunque de apariencia más variada que los saurisquios, incluso grotesca, los ornitisquios están relacionados por varios caracteres esqueléticos derivados que indican un origen común. El inmenso Stegosaurus del Jurásico, con placas en la espalda, es un ejemplo bien conocido de ornitisquios acorazados, que constituyeron 2 de los 5 grupos principales de ornitisquios. Los pesados anquilosaurios,
tanques blindados del mundo de los dinosaurios estaban incluso aún más protegidos por placas óseas que los Stegosaurus. Conforme el Jurásico dio paso al Cretácico, aparecieron varios grupos de ornitisquios no acorazados, aunque algunos exhibían unos cuernos impresionantes. El constante incremento de la diversidad de los ornitisquios en el Cretácico se produjo a la vez que el declive gradual de los saurópodos gigantes que habían florecido en el Jurásico. Triceratops es un representante de los dinosaurios con cuernos, comunes en el Cretácico superior. Incluso más representativos fueron los dinosaurios de pico de pato, hadrosaurios, que se cree vivieron formando grandes manadas. Muchos hadrosaurios tenían cráneos complejos, con crestas que probablemente funcionaban como cajas de resonancia para producir llamadas particulares de cada especie. Hace 65 millones de años, el último de los dinosaurios del Mesozoico se extinguió, dejando a las aves como único linaje superviviente de los arcosaurios. Hay pruebas cada vez más convincentes de que la desaparición de los dinosaurios coincidió con el impacto en la Tierra de un gran asteroide, que produjo enormes alteraciones ambientales en todo el planeta. Seguimos estando fascinados por las terroríficas criaturas, a menudo impresionantemente grandes, que dominaron la era mesozoica durante 165 millones de años, un periodo incomprensiblemente largo. Hoy, inspirados por los hallazgos de fósiles y huellas de un mundo perdido, los científicos siguen reconstruyendo el rompecabezas de la aparición de los distintos grupos de dinosaurios, de su comportamiento y de su diversidad. Fin del inciso. Esto ha permitido en la mayoría de los lagartos la evolución de un cráneo con articulaciones móviles, denominado cráneo cinético. El hueso cuadrado, que en otros reptiles está fusionado al cráneo, está articulado en su extremo dorsal, además de su normal articulación ventral con la mandíbula inferior. Además, hay articulaciones en el paladar y en el techo del cráneo que permiten la elevación del morro. La movilidad especializada del cráneo facilita a los lagartos la sujeción y manipulación de las presas. También mejora la fuerza de la musculatura mandibular. El cráneo de las serpientes es todavía más cinético que el de los lagartos. Esta excepcional movilidad craneana se considera como uno de los factores principales en la diversificación de lagartos y serpientes. Suborden Saurios, lagartos. Los lagartos son un grupo extremadamente diversificado que incluye taxones arbóreos, acuáticos, terrestres e hipogeos. Entre los grupos más conocidos de este variado suborden se encuentran los gecos o salamanquesas, pequeñas criaturas fundamentalmente nocturnas y con discos adhesivos en los dedos que les permiten caminar por superficies verticales y por los techos de muchas habitaciones. Las iguanas son lagartos del Nuevo Mundo, normalmente de brillantes colores y con adornos en forma de crestas, pequeñas espinas, escamas y abanicos gulares, entre las que se encuentra la llamativa iguana marina de las Islas Galápagos. Los eslizones o escincos, con sus cuerpos alargados y extremidades reducidas, y los camaleones, un grupo de lagartos arborícolas, principalmente de África y de Madagascar. Los camaleones son curiosas criaturas que capturan insectos con su lengua pegajosa, que puede dispararse rápida y precisamente a una distancia que supera muchas veces la propia longitud del cuerpo del animal. La gran mayoría de los lagartos tienen 4 patas y cuerpos relativamente cortos, pero en muchos las extremidades han degenerado y algunos, como los luciones, son animales totalmente ápodos. La mayoría de los lagartos presentan párpados móviles, mientras que los ojos de una serpiente están permanentemente cubiertos con una membrana transparente. Los lagartos tienen una buena visión durante el día, ya que la retina tiene abundantes conos y bastones, aunque en un grupo, las salamanquesas nocturnas, únicamente hay bastones en sus retinas. Casi todos los lagartos presentan un oído externo que falta en las serpientes. El oído interno varía en su estructura, pero igual que ocurre con otros reptiles, la audición no desempeña un papel importante en la vida de la mayor parte de los lagartos. Las salamanquesas son la excepción, ya que los machos emiten fuertes voces para marcar sus territorios e impedir la aproximación de otros machos, siendo razonable pensar que deben tener un buen oído.
Otras especies vocean en comportamientos de tipo defensivo. Muchos lagartos viven en las regiones cálidas y áridas del globo. Como su piel carece de glándulas, la pérdida de agua por esta vía se reduce sobremanera. Producen una orina semisólida con un alto contenido de ácido úrico cristalino. Esta es una adaptación excelente para conservar agua y se encuentra en otros grupos aclimatados en hábitats también áridos, como aves, insectos y caracoles pulmonados. Algunos, tales como el monstruo de Gila del suroeste de los Estados Unidos, almacenan grasa en sus colas, que posteriormente utilizan durante periodos de sequía para producir energía y agua metabólica. El mecanismo con el que muchos lagartos mantienen su temperatura corporal relativamente constante por termorregulación etológica se describe más adelante. Suborden Amphisbenios, las culebrillas ciegas. Con el nombre común de culebrillas ciegas se designa un grupo de formas altamente especializadas e hipogéas que ni son serpientes ni son lagartos, pero que están indudablemente relacionados con estos últimos. El nombre del suborden significa literalmente andar sobre ambos extremos, refiriéndose a su peculiar capacidad de moverse tanto para adelante como para atrás. Tienen cuerpos alargados y cilíndricos de diámetro casi uniforme y la mayor parte carece de cualquier resto de extremidades externas. Su suave piel está dividida en numerosos anillos, lo que combinado con la ausencia de ojos y oídos visibles, ambos escondidos bajo la piel, confiere a los Amphisbenius un aspecto de lombrices de tierra. La apariencia, aunque superficial, es del tipo de convergencia estructural que surge a menudo cuando dos grupos que no están en absoluto relacionados ocupan un hábitat similar. Los Amphisbenios tienen una extensa distribución en Sudamérica y en África tropical. En los Estados Unidos hay una especie de Florida, Rhineura florida, conocida con el nombre de culebra de cementerio. Serpientes, suborden Serpentes. Las serpientes son totalmente ápodas y carecen de las cinturas pectoral y pelviana. Esta última puede persistir como un vestigio en las pitones y boas. Las numerosas vértebras de las serpientes, más cortas y más anchas que las de otros tetrápodos, les permiten rápidas ondulaciones laterales a través de la hierba o sobre terreno rugoso. Las costillas aumentan la rigidez de la columna vertebral al proporcionar más resistencia a las fuerzas laterales. La elevación de las apófisis neurales proporciona más brazo de palanca para que puedan actuar numerosos músculos. El cráneo altamente cinético y el aparato bucal de las serpientes, que les permiten deglutir presas varias veces mayores que su propio diámetro, son quizás sus más características especializaciones. Las dos partes de la mandíbula inferior están unidas solo por músculos y por piel, lo que les permite dislocarse bastante. Además, muchos de los huesos del cráneo están tan débilmente articulados que todo el cráneo puede flexionarse asimétricamente para acomodar presas de grandes tamaños. Como la serpiente debe continuar respirando durante el lento proceso de la deglución, la abertura traqueal, la glotis, se extiende hacia adelante entre las dos mandíbulas inferiores. La córnea del ojo de las serpientes está permanentemente protegida con una membrana transparente que, junto con una falta de movilidad en el globo ocular, da a la serpiente su intrigante y fría mirada, que muchas personas consideran tan terrorífica. La mayor parte de las serpientes tienen relativamente mala vista, con las serpientes arborícolas de las selvas tropicales como excepción. Algunas serpientes arbóreas poseen excelente visión binocular que les permite localizar sus presas entre las ramas, donde los rastros de olores serían imposibles de seguir. Las serpientes carecen de oído interno y medio. Esto, junto con la ausencia de una respuesta obvia a los sonidos aéreos, ha llevado a la opinión de que las serpientes son totalmente sordas. Pero las serpientes sí tienen oídos internos, y estudios recientes han demostrado claramente que dentro de un margen limitado de bajas frecuencias, de 100 a 700 ciclos por segundo, la audición de las serpientes puede compararse favorablemente con la de la mayor parte de los lagartos. Por otra parte, son también bastante sensibles a las vibraciones transmitidas por el suelo. Sin embargo, para la mayor parte de las serpientes son los sentidos químicos y no la vista y el oído los utilizados para cazar a sus presas. Además de las áreas olfativas normales en la nariz, que no están bien desarrolladas,
existen los órganos de Jacobson, un par de fosetas en el cielo de la boca, que están tapizados con un epitelio olfativo ricamente inervado. La lengua bífida que se agita en el aire recoge las partículas odoríferas y las mete en la boca. Después pasa por detrás de los órganos de Jacobson o bien se inserta directamente en su interior. La información es transmitida al encéfalo, donde los olores serán identificados e interpretados. Al igual que en los lagartos, el cuerpo de la serpiente está totalmente cubierto con una piel resistente e impermeable. Las duras escamas están normalmente dispuestas juntas, a veces imbricándose como las tejas de un tejado, con la piel doblada hacia adentro entre las escamas. La piel no es elástica, por lo que cuando necesita estirarse, como ocurre después de haber deglutido una comida copiosa, lo hace de una manera original. Cuando la serpiente traga un objeto grande, los pliegues de la piel se extienden dejando las escamas separadas entre sí, como pequeñas islas dentro de la piel. La locomoción es un problema obvio para un animal ápodo, pero las serpientes han descubierto varias soluciones para él. El patrón más típico de movimiento es el llamado de ondulación lateral. El movimiento sigue un curso con forma de S, con la serpiente propulsándose al ejercer fuerzas laterales contra las irregularidades del terreno. La serpiente parece fluir, ya que las ondas móviles del cuerpo aparecen fijas en relación con el suelo. El movimiento ondulatorio lateral es rápido y eficiente en la mayoría de las circunstancias, aunque no siempre. El movimiento de acordeón permite a una serpiente moverse dentro de un estrecho conducto, por ejemplo, al trepar por un árbol utilizando los canales irregulares de la madera. La serpiente se extiende hacia adelante al tiempo que dispone su cuerpo en ondas con forma de S contra los lados del canal. Para avanzar en línea recta, como por ejemplo cuando está acechando presas, las serpientes de cuerpos pesados utilizan movimientos rectilíneos. 2 o 3 puntos del cuerpo se apoyan en el sustrato para soportar el peso del cuerpo. Las secciones entre ellos se levantan del suelo y se mueven hacia adelante por la acción de músculos, marcados en rojo en la figura, que tienen origen en las costillas y se insertan en la piel del vientre. El movimiento rectilíneo es una forma lenta pero eficaz de acercarse sigilosamente a la presa, incluso sobre superficies sin irregularidades. El llamado movimiento de culebreo de flanco es un cuarto tipo de movimiento que permite a las víboras del desierto moverse con sorprendente rapidez sobre superficies arenosas sueltas y con un mínimo de contacto con el sustrato. El crótalo avanza así formando bucles que se desplazan hacia adelante, al tiempo que su cuerpo yace con un ángulo de 60 grados en relación con la dirección principal del desplazamiento. Las serpientes de la subfamilia Crotalinas, dentro de la familia Vipéridos, se llaman a veces víboras de foseta, debido a las fosetas termosensitivas que presentan en sus cabezas, entre las narinas y los ojos. Todas las serpientes venenosas norteamericanas mejor conocidas son víboras de foseta, tales como las diferentes especies de serpientes de cascabel y el mocasín. Las fosetas están inervadas por un gran paquete de terminaciones nerviosas libres del quinto nervio craneal. Responden a la energía radiante de las largas ondas del infrarrojo de 5.000 a 15.000 nanómetros y son especialmente sensitivas al calor emitido por los cuerpos calientes de los mamíferos y las aves que constituyen su sustento. Ondas infrarrojas de aproximadamente 10.000 nanómetros. Ciertas mediciones sugieren que los órganos de foseta pueden apreciar diferencias de temperatura de tan solo 3 milésimas de grado centígrado en una superficie radiante. Las víboras de foseta utilizan las fosetas para seguir a las presas de sangre caliente y para dirigir los ataques con gran exactitud, tanto de día como en completa oscuridad. Las boas constrictor y las pitones también tienen receptores térmicos, pero la anatomía es bastante diferente que las de las víboras de foseta, lo que posiblemente sugiere una evolución independiente. Todas las víboras tienen un par de dientes modificados como colmillos en los huesos maxilares, que yacen en una vaina membranosa cuando la boca está cerrada. Cuando la víbora ataca, un músculo especial y un sistema de palancas óseas levanta los colmillos cuando se abre la boca, los dirige hacia la presa en el ataque y el veneno es inyectado en la herida a través de un canal en dichos colmillos.
La víbora suelta a su presa inmediatamente después de un mordisco y la sigue hasta que ésta queda paralizada o muere. Entonces la serpiente traga la presa entera. La mordedura de una víbora de foseta puede ser peligrosa para el hombre, aunque en muchas ocasiones la serpiente inyecta muy poco veneno al morder. Aproximadamente 8.000 personas son mordidas por víboras de foseta cada año en los Estados Unidos y de estas mueren unas 12. Los países tropicales y subtropicales son los hogares de la mayor parte de las especies de serpientes, venenosas o no. Incluso allí, menos de un tercio de las serpientes son venenosas. Las no venenosas matan a sus presas por constricción o mordiendo y engulléndolas. Su dieta tiende a estar restringida en muchos casos a los roedores, mientras que otras especies comen peces, ranas e insectos. Algunas serpientes africanas, indias y neotropicales son oófagas, es decir, devoradoras de huevos. Las serpientes venenosas se dividen normalmente en 4 grupos basados en su tipo de colmillos. Las víboras, familia Viperidos, han desarrollado colmillos tubulares en el extremo anterior de la boca. El grupo incluye a las víboras de foseta americanas, antes mencionadas, y a las víboras verdaderas del Viejo Mundo, que carecen de fosetas faciales termosensibles. Entre estas últimas, la europea y la cornuda africana son las más famosas. Una segunda familia de serpientes venenosas, la familia de los elápidos, tiene colmillos cortos y permanentemente erectos, de tal manera que el veneno puede ser inyectado al masticar. En este grupo encontramos las cobras, las mambas, las serpientes de coral y los kraits de la India. Las muy venenosas serpientes marinas normalmente se incluyen en una tercera familia, hidrófidos. La gran familia de los colúbridos, a la que pertenecen la mayor parte de las serpientes comunes y no venenosas, también incluye por lo menos 2 serpientes venenosas que han sido responsables de algunas muertes humanas, el Bundslang de África y la serpiente africana de las Parras. Ambas son serpientes con colmillos situados en zonas posteriores de la boca, que utilizan su veneno para inmovilizar a la presa al tiempo que la están engullendo. La saliva de todas las serpientes, incluso las inocuas, posee cualidades tóxicas limitadas, y es lógico que la evolución haya intentado favorecer esta tendencia tóxica. Los venenos de las serpientes han sido tradicionalmente divididos en 2 tipos. El neurotóxico actúa principalmente sobre el sistema nervioso, afectando a los nervios ópticos, causa ceguera, o al nervio frénico del diafragma, produce parálisis respiratoria. El tipo hemolítico destruye los glóbulos rojos y los vasos sanguíneos, causando una extensa extravasación de sangre en los tejidos. De hecho, la mayor parte de estos venenos son mezclas complejas de varias fracciones que atacan diferentes órganos de forma específica. Rara vez pueden ser asignados de forma categórica a cualquiera de los tipos tradicionales. La toxicidad del veneno viene determinada por la dosis letal media en animales de laboratorio, LD50. En relación con esta referencia, los venenos de la serpiente tigre australiana y algunas de las marinas parecen ser gota a gota los más activos de todos. Sin embargo, algunas grandes serpientes son más peligrosas. La agresiva cobra rey, que puede llegar a medir 5,5 metros de longitud, es posiblemente la mayor y más peligrosa de todas las serpientes venenosas. En la India, donde las serpientes están en constante contacto con la población, las 200.000 mordeduras de cobra causan más de 9.000 muertes anuales. La mayor parte de las serpientes son ovíparas, del latín ovum, huevo, más parere, sacar adelante, y ponen sus huevos elípticos y coriáceos bajo troncos en putrefacción, bajo rocas o en agujeros excavados en la tierra. La mayor parte de las restantes, incluyendo todas las víboras de foseta americanas, con excepción del Bushmaster, son ovovivíparas, del latín ovum, huevo, más vivus, viviente, más parere, parir, dando a luz crías bien formadas. Muy pocas serpientes son vivíparas, del latín vivus, viviente, más parere, parir. En estos casos forman una placenta primitiva que permite el intercambio de materiales entre las corrientes sanguíneas embrionaria y materna. Las serpientes son capaces de almacenar esperma y pueden poner varias series de huevos fértiles a diferentes intervalos, mucho después de haber copulado.
La LD50, la dosis letal media, ha sido el procedimiento estándar para evaluar la toxicidad de los fármacos. Fue desarrollada originalmente en los años 20 por farmacólogos. En la práctica se exponen pequeñas muestras de animales de laboratorio, habitualmente ratones, a dosis cada vez mayores del fármaco o toxina. La dosis que mata al 50% de los animales durante el periodo de prueba se conoce como LD50, dosis letal media. Por ser cara y requerir mucho tiempo, esta clásica técnica está siendo sustituida por métodos alternativos que reducen mucho la cifra de animales necesarios. Entre estas alternativas se encuentran las pruebas de citotoxicidad que evalúan la capacidad de las sustancias sometidas a prueba para matar células y las pruebas toxicinéticas que miden la interacción de un fármaco o toxina con un sistema vivo. Orden Sphenodonta, el tuatara. El orden Sphenodontos está representado por dos especies actuales del género Sphenodon, del griego sphenos, borde, más odontos, dientes, de Nueva Zelanda. El tuatara es el único superviviente de un linaje de Sphenodontos que se diversificó modestamente a principios del Mesozoico, pero declinó hacia el final de esta era. El tuatara estaba en otros tiempos ampliamente distribuido por el norte de Nueva Zelanda, pero en la actualidad ha quedado restringido a islotes en el estrecho de Cook y en la costa norte de la isla septentrional, donde bajo protección del gobierno neozelandés puede sobrevivir. El tuatara es un animal con aspecto de lagarto de hasta 66 centímetros de longitud que vive en madrigueras a menudo compartidas con petreles. Son animales con una lenta tasa de crecimiento y larga vida. Se ha registrado un caso que vivió 77 años. El tuatara ha cautivado el interés de los biólogos, debido a sus numerosas características primitivas que son casi idénticas a las de los fósiles mesozoicos con 200 millones de años de antigüedad. Estas características incluyen un cráneo diápsido primitivo, con dos aberturas temporales rodeadas por arcos completos. El tuatara también presenta un ojo parietal bien desarrollado y completo, con restos patentes de córnea, cristalino y retina, aunque por estar enterrado bajo la piel solo puede registrar cambios en la intensidad de la luz. Su función, si la tiene, es aún desconocida. En muchos otros aspectos, Sphenodon recuerda a los lagartos de principios del Mesozoico. Sphenodon representa una de las más bajas tasas de evolución conocidas en los vertebrados. Orden Crocodilia, cocodrilos y caimanes. Los cocodrilos actuales son los únicos reptiles supervivientes del linaje de los arcosaurios que dio lugar a la gran radiación de los dinosaurios en el Mesozoico y a las aves. Aunque los cocodrilos modernos pertenecen a una línea que comienza su radiación en la última parte del período Cretácico, difieren en pocos detalles estructurales de los cocodrilos primitivos de principios del Mesozoico. Aunque han permanecido casi sin cambios durante unos 200 millones de años, los cocodrilos se enfrentan a un futuro incierto en este mundo dominado por el hombre. Los cocodrilos modernos se dividen en tres familias: los aligátores y caimanes, fundamentalmente del Nuevo Mundo, los cocodrilos ampliamente distribuidos y que incluyen al cocodrilo marino, uno de los mayores reptiles vivientes, y los gaviales, representados por una única especie de la India y Burma. Todos los cocodrilos tienen un cráneo alargado, reforzado y robusto, con una musculatura mandibular muy poderosa, dispuesta para proporcionar una abertura amplia y un rápido y potente cierre. Los dientes están alojados en alvéolos, una disposición denominada tecodonta, que fue típica de los arcosaurios y de las primeras aves. Otra adaptación, que no aparece en ningún otro vertebrado excepto en los mamíferos, es un paladar secundario completo. Esta innovación permite a los cocodrilos respirar cuando tienen la boca llena de agua, de comida o de ambas cosas. El cocodrilo marino, Crocodylus porosus, del sur de Asia, y el cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, llegan a alcanzar gran tamaño. Se han citado adultos de hasta 1000 kilogramos y son rápidos y agresivos. Los cocodrilos han llegado a atacar al ganado, a ciervos y a personas. Los aligátores o caimanes son menos agresivos que los cocodrilos y desde luego mucho menos peligrosos para el hombre. Los de mayor tamaño son de todas formas animales poderosos y los adultos prácticamente carecen de enemigos si exceptuamos al hombre. Su talón de Aquiles son los estados del desarrollo.
Los nidos abandonados por la madre son en muchos casos descubiertos y atacados por mamíferos que se comen los huevos, y los caimanes jóvenes pueden ser devorados por grandes peces. Los caimanes o aligátores son excepción entre los reptiles al ser capaces de emitir sonidos definidos. El caimán macho puede lanzar llamadas graves en la estación de cortejo. En los Estados Unidos, Alligator mississippiensis es la única especie de alligator. Crocodylus acutus, restringido al extremo sur de Florida, es la única especie de cocodrilo. Los aligatores y los cocodrilos son ovíparos, generalmente ponen de 20 a 50 huevos en una masa de vegetación, custodiados por la hembra, que cuando oye los sonidos que emiten los jóvenes en el momento de la eclosión responde abriendo el nido para permitirles escapar. Como en muchas tortugas y algunos lagartos, la temperatura de incubación de los huevos determina la proporción de los sexos de la prole. Sin embargo, y a diferencia de las tortugas, las temperaturas bajas en los nidos producen solo hembras, mientras que las altas dan lugar solo a machos, lo que da como resultado proporciones de sexos muy descompensadas en algunas áreas. Por ejemplo, en una zona de estudio en Luisiana, las hembras superaban a los machos en razón de 5 a 1. Clasificación de los amniotas con énfasis en los amniotas primitivos y en los reptiles actuales. La siguiente clasificación linneana de los grupos de reptiles actuales y los principales fósiles está adaptada de Carroll, de 1988, y está de acuerdo con las relaciones genealógicas de los reptiles que aparecen en la figura 29.2. Los grupos extintos están indicados con el símbolo de una cruz. Subclase anápsidos, del griego an, sin, más apsis, arco. Anápsidos, amniotas con algunos rasgos primitivos, como cráneo sin abertura temporal. Orden Captorrínidos, extinto, del griego capto, medir, más rhinos, nariz. Amniotas primitivos del Carbonífero y principios del Pérmico. Orden Testudines, del latín tesfudo, tortuga, quelonios, tortugas. Cuerpo encerrado en una caja ósea, formada por un caparazón dorsal y un peto ventral, mandíbulas con picos córneos en lugar de dientes, vértebras y costillas fusionadas al caparazón, lengua inextensible, cuello generalmente retraíble, unas 330 especies. Subclase diápsidos, del griego di, doble, más apsis, arco, diápsidos, amniotas con un cráneo con 2 aberturas temporales. Superorden Lepidosaurios, del griego lepidos, escama, más sauros, lagarto. Línea de diápsidos que aparecieron en el Pérmico. Se caracterizan por su postura tendida, sin especializaciones bípedas. Cráneo diápsido a menudo modificado por la pérdida de uno a ambos arcos temporales. Orden Escamosos, del latín squamatus, escamoso, más ata, caracterizado por serpientes, lagartos, anfisbénidos, piel mudable, con escamas o placas córneas, cuadrado movible, cráneo cinético, excepto en anfisbénidos, vértebras generalmente cóncavas, órganos copuladores pares. Suborden Lacertidos, del latín lacerta, lagarto, saurios, lagartos, cuerpo delgado, generalmente con 4 patas, ramas de la mandíbula inferior fusionadas, párpados móviles, oído externo presente, unas 3.300 especies. Suborden Anfisbenios, del latín anfis, doble, más vaina, caminar, culebrillas ciegas, cuerpo alargado y de diámetro casi uniforme, sin patas, excepto un género con cortas patas anteriores, huesos del cráneo adaptados a la excavación, cráneo no cinético, cinturas esqueléticas vestigiales, ojos enterrados bajo la piel, un único pulmón, unas 135 especies. Suborden Serpentes, del latín serpere, arrastrarse, serpientes, cuerpo alargado, carecen de extremidades, orificios auditivo y oído medio, mandíbulas unidas anteriormente por ligamentos, párpados fusionados y transparentes, lengua bífida y protusible, pulmón izquierdo reducido o ausente, unas 2.300 especies. Orden Esfenodontos, del griego esfen, cuña, más odontos, dientes. Rincocefalia,
Cráneo diápsido primitivo, vértebras bicóncavas, cuadrado inmóvil, con ojo parietal. El único género actual es Sphenodon. Orden Ictiosaurios, extintos, del griego ictis, pez, más sauros, lagarto. Diápsidos marinos del Mesozoico con forma de delfín y extremidades reducidas. Superorden Sauropterigios, extintos, del griego sauros, lagarto, más teríginos, alado. Reptiles marinos del Mesozoico. Orden Plesiosaurios, extintos, del griego plesios, cerca, más sauros, lagarto. Reptiles marinos del Mesozoico con cuello largo y extremidades en forma de aletas. Superorden Arcosaurios, del griego arco, primitivo, más sauros, lagarto. Diápsidos avanzados, fundamentalmente terrestres, algunos adaptados al vuelo. Orden Tecodontos, extintos, del griego teque, encerrado en alveolos, más odontos, diente. Arcosaurios dominantes en el Triásico, con dientes en alvéolos, tendencia al bipedalismo. Orden Crocodilios, del latín crocodilus, cocodrilo, los cocodrilos. Cráneo alargado y masivo, narinas terminales, paladar secundario, corazón tetracameral. Vértebras generalmente cóncavas, extremidades anteriores con 5 dedos, las posteriores con 4, cuadrado inmóvil, comportamiento social avanzado, unas 25 especies. Orden Pterosaurios, extintos, del griego pterón, ala, más sauros, lagarto. Arcosaurios del Mesozoico con alas membranosas, tuvieron una gran radiación. Orden Saurisquios, extintos, del griego saurus, lagarto, más isquion, cadera. Dinosaurios mesozoicos, carnívoros bípedos y herbívoros cuadrúpedos, estructura de la cadera primitiva. Suborden Sauropodomorfos, extintos, del griego sauros, lagarto, más podos, pie, más morfe, forma. Saurisquios herbívoros que incluían a los gigantes mesozoicos como Brachiosaurus, Apatosaurus y Diplodocus. Suborden Terópodos, del griego ter, animal salvaje, más podos, pie. Saurisquios carnívoros que incluían a los grandes depredadores como Tyrannosaurus y a carnívoros pequeños y ágiles como Deinonychus y Velociraptor. Las aves descienden de este linaje. Orden Ornitisquios, extintos, del griego ornis, ave, más isquion, cadera. Herbívoros bípedos y cuadrúpedos, estructura de la cadera avanzada, de tipo ave. Subclase Sinápsidos, del griego sin, junto, más apsis, arco. Amniotas cuyo cráneo tiene un par de aberturas temporales laterales. Reptiles mamíferoides. Orden Pelicosaurios, extintos, del griego pelix, bola de madera, más sauros, lagarto. Sinápsidos del Carbonífero y del Pérmico, con muchos rasgos amniotas primitivos, carnívoros y herbívoros. Orden Terápsidos, del griego ter, animal salvaje, más apsis, arco. Sinápsidos del Pérmico y el Triásico, con muchos caracteres de mamífero, tanto herbívoros como carnívoros. Los mamíferos descienden de esta línea. Resumen: los reptiles se separaron filogenéticamente de los anfibios laberintodontos durante el final del Paleozoico, hace 300 millones de años. Su éxito, como los primeros vertebrados verdaderamente terrestres, es atribuible al huevo amniótico, cuyas 3 membranas extraembrionarias proporcionan al embrión la posibilidad de desarrollarse con la protección de una cáscara. Por ello, los reptiles, los primeros amniotas, pudieron poner huevos en tierra. Los reptiles también se diferencian de los anfibios por su piel seca y escamosa que impide la pérdida de agua, por sus mandíbulas más poderosas y por presentar fecundación interna, así como una serie de avances en los sistemas respiratorio, excretor y nervioso. Al igual que los anfibios, son ectotérmicos, pero muchos ejercen un considerable control etológico sobre su propia temperatura corporal. Antes del final del Paleozoico, los amniotas sufrieron una radiación que los dividió en 3 líneas: los anápsidos, que dieron lugar a las tortugas; los sinápsidos, una línea de reptiles mamíferoides que condujeron a los actuales mamíferos; y la línea de los diápsidos, de la que derivaron el resto de los reptiles y las aves. La gran radiación reptiliana del Mesozoico produjo una fauna cosmopolita de gran diversidad.
Las tortugas, orden Testudines, con sus caparazones característicos, han cambiado poco su diseño desde el Triásico. Las tortugas son un pequeño grupo de longevas especies terrestres, semiacuáticas, acuáticas y marinas. Carecen de dientes, son todas ovíparas y entierran sus huevos, incluso las marinas. Los lagartos, serpientes y culebrillas ciegas, orden escamosos, comprenden el 95% de todos los reptiles vivientes. Los lagartos, suborden Lacertilia, son un grupo diversificado y abundante adaptado para la marcha, la carrera, la escalada, la natación y la excavación. Se diferencian de las serpientes por presentar típicamente dos pares de patas. Algunas especies son ápodas, ambas hemimandíbulas inferiores unidas, párpados móviles, oído externo y carencia de colmillos. Muchos lagartos están muy bien adaptados para sobrevivir en condiciones desérticas, áridas y calurosas. Las culebrillas ciegas, suborden Amphisbenius, son un grupo tropical poco numeroso, de formas ápodas y pogeas adaptadas a la vida excavadora. Las serpientes, suborden Serpentes, además de ser totalmente ápodas, se caracterizan por sus cuerpos alargados y por una conexión elástica entre las dos mitades de la mandíbula inferior, que les permite dislocarla al engullir grandes presas. La mayor parte de las serpientes depende de sentidos químicos, especialmente los órganos de Jacobson, para cazar más que de los poco desarrollados sentidos auditivo y visual. Dos grupos de serpientes, las boas y las víboras de Foseta, tienen órganos especiales para la detección de infrarrojos que sirven para seguir a las presas de sangre caliente. Muchas serpientes son venenosas. El tuatara neozelandés, orden Sphenodontos, es una especie relicta y el único superviviente de un grupo que ha desaparecido hace 100 millones de años. Presenta varias características primitivas que son totalmente idénticas a las de los diápsidos fósiles del Mesozoico. Los cocodrilos y caimanes, orden Crocodilios, son los únicos reptiles representantes de la línea de los arcosaurios, que dio lugar a los dinosaurios ya extinguidos y a las aves actuales. Los cocodrilos tienen varias adaptaciones para una vida carnívora y semiacuática, lo que incluye un cráneo masivo con mandíbulas poderosas y un paladar secundario. Son los mayores reptiles vivientes y tienen la conducta social más compleja.